Claro. Hola, ¿se escucha bien en todos lados? Bien. Bueno. Yo también los quiero mucho a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos acá en Avellaneda. Para nosotros, Avellaneda es una de nuestras casas. Una de nuestras casas. Tenemos muchas casas en la provincia de Buenos Aires. Esta es una. Y gracias, por supuesto, a la CTA, a Hugo, a toda la directiva de los compañeros y compañeras de la CTA, con la cual nos une y nos identifica no solamente el hecho de que hayamos compartido políticas de gobierno, creo que tenemos una mirada y una visión de la historia, de nuestra historia. Ustedes saben que yo soy fanática de la historia. Ayuda un montón, no se animan cuánto, no se imaginan cuánto. Y bueno, y la verdad que este día, 20 de junio, que para nosotros es muy particular, ustedes saben que Manuel Belgrano es mi prócer preferido, y cuando veníamos charlando con los compañeros y las compañeras que querían desde hace tiempo que viniera a presidir un plenario, me pareció que el 20 de junio era un día muy especial. Y había propuesto yo un título que era Recordando a Belgrano, así empezaba, Recordando a Belgrano, Estado, Mercado y Precios, etcétera, etcétera. Y Hugo, con muy buen criterio, dijo, ¿recordando o no? Porque recuerdo es nostalgia, es pasado, es lo que fue la vigencia de Belgrano. Y cuando recién Jorge leía algunos pasajes de cómo pensaba Belgrano acerca de la producción, del trabajo, de la deuda externa, bueno, que pueden pasar 200 años. A los que no les gusta mirar el pasado, yo desconfío de los que no les gusta mirar el pasado. Será porque además no les gustan las cosas que hicieron durante el pasado. Yo no tengo problemas con el pasado, con el mío, con el del peronismo. Creo que es muy importante. Pero además porque, ¿cómo fui? Yo por lo menos me hice peronista, yo no viví el peronismo, soy del 53, tenía apenas 2 años. Imagínense si cuando venían a contarnos que había sido el peronismo, lo que había pasado, no, esas son cuestiones del pasado. ¿Cómo cuestiones del pasado? En el pasado, en la historia, nuestra propia historia, encontramos las claves, decodificamos lo que pasó y podemos atisbar lo que puede pasar. Y entonces, atisbando lo que fue y lo que viene, actuar en el presente. No se puede actuar en el presente sin estos dos elementos: el conocimiento del pasado y la imaginación y la estrategia del futuro. De eso se trata, en definitiva, la militancia, la construcción y la estrategia política. Pero bueno, me parece que también, y por eso elegimos Estado, mercado y precios, trabajo, producción y política social en una economía bimonetaria, porque esta es la cuestión. Y esto implica comenzar a decodificar las palabras, porque a través de la significación de las palabras empieza la dominación de lo que dice Hugo, cultural. Y a propósito de esto, en el siglo XXI advertimos, ya lo veníamos advirtiendo a fines, en las postrimerías del siglo XX, el ataque formidable sobre el concepto del Estado. El Estado no sirve, el Estado hay que achicarlo, el Estado es una porquería, el Estado impide el desarrollo de las libertades individuales. Lo escuchamos todos los días, pero
Pero si miramos este siglo XXI y las crisis, las tres grandes crisis de este primer cuarto de siglo. La primera gran crisis fue la del 2008. El 2008, yo recién asumía hacía muy poco tiempo como presidenta y el mundo se desplomó, literalmente. Lehman Brothers, Fannie Mae, la subprime, las hipotecas, se vino todo abajo. No se recordaba desde el año 1930 una crisis económico-financiera como las características de la del 2008. Para colmo, nos agarró en el gobierno con la crisis propia, autóctona, folclórica casi podríamos decir, de la 125. A ver, nos agarró la del 2008 con la crisis nuestra propia, autóctona, de la 125. La coalición de gobierno partida, bueno, ya saben, no voy a entrar en nombres ni nada, inclusive compañeros y compañeras de nuestro propio bloque que se fueron a otro bloque y que después nos enfrentaron en las elecciones del 2009 y más tarde en las del 2013. Miren, ¿no? Todo, no importa, ya pasó. Si no me importa a mí, no sirven ustedes, che. A ver, si no me importa a mí, no sirven ustedes. Bien, no hay que ser más papistas que el Papa, nunca, nunca. No es que me sienta el Papa, por Dios, mañana la tapa de Clarín dice Cristina se identificó con el Papa. No, por favor. Pero bueno, siguiendo, el Estado. Esta primera crisis del 2008 del siglo no la provocó el Estado, no. Fue el mercado, fue la banca estadounidense más grande, Lehman Brothers, fue Fannie Mae, los que hacían hipotecas, derivados, o sea, el sector privado financiero provocó la primera gran crisis global de este siglo, la del 2008. ¿Y qué hicieron y qué hicimos los que estábamos con la responsabilidad de la conducción del Estado? Lula estaba en Brasil, me acuerdo que hablábamos con mucha frecuencia con Lula, porque necesitábamos que la gente siguiera consumiendo, que la recesión no nos atacara, porque la gente se retraía, dejaba de consumir, al dejar de consumir, por temor a ser despedidos, finalmente terminaban siendo despedidos porque se paraba la rueda de la economía. No sé si ustedes se acuerdan, por ahí los millennials, no porque tenían 8 años o 9 por ahí, entonces no se van a acordar, pero yo parecía vendiendo en Olivos o en la Casa de Gobierno, aparecía vendiendo bicicletas, lavarropa, crédito barato, parecía una mercachifle. Y todos hicimos esto porque necesitábamos que la economía, sobre todo nuestro mercado interno potente, 70% de la economía, la demanda agregada, no se nos cayera. Y se nos cayó un poco. Pero afortunadamente, porque había un Estado, no se notó. Pero este Estado no fue solamente acá. En todo el mundo el Estado salió a socorrer al sector privado. La Reserva Federal norteamericana, o sea, el Estado norteamericano, emitió 5 veces la base monetaria. 5 veces la base monetaria. Le dio la maquinita y el Banco Europeo, ni te cuento, 5 o 6, ¿no, Axel? 5 o 6 veces la base monetaria del euro. O sea, el Estado emitía no para darle a la gente, sino para darle a los bancos, al mercado que estaba quebrado. ¿Escucharon ustedes a algunos de estos brillantes economistas y consultores que nos dan clases todos los días desde la televisión, que no emitan porque va a venir una inflación? No, nadie dijo nada, claro. Cuando es para ellos, está todo bien. La segunda crisis vino después, en el 2009, una H1H, ¿te acordás que tuvimos? Pero fue incipiente, ahí fue cuando Mansur vino de ministro de Salud, se fue la que estaba, que Dios mío. No voy a hacer comentarios porque además no corresponde que los haga. Sería de muy mal gusto y el mal gusto no es una cosa que me agrade ejercer. Resulta de que, bueno, llegó Mansur, que realmente fue un gran ministro,
un gran sanitarista, y recondujo lo que era una crisis sanitaria que teníamos en ese momento. Pero bueno, el Estado en esta primera gran crisis, que además la crisis del 2008 todavía sigue sin superarse. No es que fue el 2008, el 2009 y todos, no. Todavía parte de alguno de los problemas que hoy tiene el mundo es por aquella crisis del 2008. Y después vino ya, durante el gobierno del Frente de Todos, la segunda gran crisis, la de la pandemia, que azotó el mundo. ¿Y qué pasó también ahí? Fue el Estado. Fue el Estado el que salió a hacerse cargo de todo. Y yo quiero que los argentinos y las argentinas, más allá de sus posicionamientos, más allá de la actitud de algún funcionario, no confundan nunca la actitud de algún funcionario con el Estado y lo que hizo ese Estado para enfrentar un fenómeno absolutamente desconocido, montando hospitales en tiempo récord, poniendo plata de los estados del mundo en los laboratorios para que investigaran y produjeran rápidamente una vacuna, más toda la ayuda social, que puede haber sido el IFE, y que fue no solamente aquí, fue en todo el mundo. El Estado, nuevamente. Ahora, imaginemos estos que tienen esa especial atracción para criticar y decir que el Estado no sirve para nada. ¿Qué hubiera sido sin Estado en el 2008 y sin Estado en la pandemia, encerrados, sin vacunas, sin todo? Esto es entonces lo que tenemos que pensar. ¿El Estado entonces es necesario? ¿Es innecesario? No, el Estado es imprescindible, sin lugar a dudas. Es imprescindible. La reducción al mínimo del Estado es solamente un ejercicio que sirve para quedar bien de ocasión en un discurso, en un canal de televisión o en una radio. Total, cualquiera puede decir cualquier cosa que da lo mismo. Y bien, el mercado entonces, el capitalismo, lo que podemos denominar, ustedes saben que yo he charlado ya en otras oportunidades, creo que lo hice en el marco del encuentro de parlamentarios en el CCK y también en el Chaco. En el Chaco creo que sostuve el tema del capitalismo totalmente ya independizado de cualquier ideología como un modo, el más eficiente tal vez, de producción de bienes y servicios a escala global. Pero yo creo que también ese capitalismo debe hacerse cargo de algo, porque cuando en el 89 cae el muro de Berlín, Hugo, Jorge, el muro, como yo digo, se cayó para los dos lados. Se cayó para el lado de un modo de vida, un sistema político que la gente ya no quería vivir más, claramente. Yo digo muchas veces que el arte reproduce las cosas con mayor eficiencia y claridad, ¿no? Hay dos películas que para mí son centrales. Goodbye Lenin, si la vieron, y La vida de los otros. Porque son dos aspectos del mismo drama. El Goodbye Lenin hacía alusión al que quería comprarse mermelada y no tenía, o sea, al consumo, a los bienes cotidianos, a lo que nos gusta comer, a lo que nos gusta ponernos una ropa, un par de zapatillas. La vida de los otros hacía alusión a algo más profundo todavía, al control social y estatal sobre el pensamiento, la vida, la opinión y la vida privada de los demás. La conjunción de estas dos cosas produce el colapso de un sistema. Y es como yo digo que también el muro cae para el lado del capitalismo. Convencieron a todos y a todos los convencieron de que ser comunista era malo. Bueno, ahora somos capitalistas, pero queremos consumir, queremos tener acceso a la comida, a la ropa, a la vivienda, a la salud y a la educación. Porque
Si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio y para todos y todas. Para todos y todas, sin exclusiones. Entonces, digo, en esto que vivimos de Estado y mercado y la Argentina, precios era el otro concepto que habíamos incluido. ¿Qué es lo que escuchamos en esta Argentina donde una vez más la inflación parece haberse disparado? Bueno, los mismos que durante todo el tiempo van a los canales de televisión a decirnos que el Estado es el culpable de todo lo malo que nos pasa y el sector privado solo es bondad, benevolencia, etcétera, nos dicen que en realidad la inflación la produce el déficit fiscal. Esto es, y ojo que no voy a hacer una apología del déficit fiscal, estoy tratando de analizar realmente cuáles son las causas de este fenómeno único en la Argentina, porque inflación hoy tenemos después de la guerra, que fue la tercera crisis grande que tenemos en lo que va del siglo XXI entre Rusia y Ucrania y que provoca la estampida fundamentalmente de precios en materia de energía y de alimentos, pero ojo, ya en la Argentina teníamos una inflación que nos es propia, histórica y que casi integra el ADN de las últimas décadas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se acuerdan que yo en Chaco mencioné a Simón Kuznets, aquel famoso premio Nobel, analista de los países emergentes y desarrollados y del término PIB, Producto Bruto Interno, que decía que había 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Bueno, sí, esto lo decía muy claramente. Y entonces cuando uno escucha todos los días en los medios de comunicación, el problema es el déficit fiscal. De la emisión no voy a hablar porque hablé en Chaco y mostré el gráfico donde no se había incrementado la emisión, pero hoy voy a hablar del déficit fiscal. Yo quiero que, porque me traje unos numeritos ahí, a ver, G20, ustedes saben el G20 del cual la Argentina forma parte, se integra por países desarrollados y emergentes. Nosotros somos parte de los emergentes. Miren, ahí está el resultado fiscal primario de las economías del G20. Miren en la posición de déficit que está la Argentina, 13ª, 13, el número de la Yeta. Ahí estamos. Fíjense, todos los países anteriores tienen muchísimo más déficit que nosotros. Este es el primario. Fíjense Estados Unidos, ese se lleva las palmas. Estados Unidos se lleva las palmas. El mayor déficit fiscal lo tiene, y no de ahora del 21, vienen históricamente con déficit fiscal. Lo mismo países como Francia, como Japón, déficit fiscal. ¿Me ponen el mapita? Miren, este es el mapita. Sí, no hace falta que lo explique,